Muy buena tarde. En esta ocasión voy a disertar acerca de la temática de la manutención de los alimentos para el menor, desde la perspectiva del derecho a conflictos. A manera de introducción, me parece apropiado mencionar que se trata de uno de los derechos humanos de mayor importancia que se le reconoce a los niños, y este radica en la necesidad de ser alimentado para sobrevivir. De ahí que se etiquete en forma genérica con el concepto de alimentos, que es extralimitado. En realidad, en el concepto jurídico tiene un resultado más amplio, relacionado directamente con el derecho de la manutención, derivado, por ejemplo, de la sentencia de amparo 81/2015, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite que el criterio para denominar los alimentos es el que se denomina los que son los satisfactores que se deben proporcionar a una persona que se encuentra en estado de necesidad, en razón de algún vínculo a efecto de que esta persona pueda subsistir y que pueda sobrevivir con dignidad. En este sentido, y obedeciendo al principio de progresividad de la ley, pues, consecuentemente se le ha adicionado algunos valores éticos sociales, y estos se derivan en una complejidad creciente, no únicamente en México, sino también en la relación que México tiene con otros países. La pretensión principal que tenemos de este video se va a desarrollar en el sentido del derecho conflictual, tal cual lo mencionamos con antelación. El derecho a los alimentos se entiende como un derecho que se deriva de un ordenamiento jurídico y como un derecho humano. En el derecho sustantivo mexicano, prácticamente en todos los ordenamientos que se derivan de la familia romano-germánica, que es de donde se gesta el derecho en México, existe esa traslación entre el derecho natural al derecho positivo. Un aspecto de gran importancia que se encuentra presente es el principio del favor creditorio. Es un criterio de política legislativa que afirma que en caso de duda entre acreedores y deudores alimentarios, se optará siempre por la decisión que sea en beneficio del acreedor, en este caso para tutelar los derechos de los niños. Respecto a la regulación existente en la actualidad, en la regulación interna mexicana son muy pocas las disposiciones que se relacionan a las pensiones alimentarias con los vínculos internacionales, por lo que vamos a hacer mención de forma general a las existentes en la actualidad. La primera de ellas es la Convención de la ONU sobre la obtención de alimentos en el extranjero, emitida en Nueva York en el año 1956. Se refiere principalmente a la cooperación internacional. También tenemos la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, adoptada en Montevideo, en Uruguay, en 1989. Básicamente se encuentra referida a la competencia internacional y cuáles son las leyes aplicables al caso concreto. La más destacada en la actualidad es la que se deriva de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, adoptada en San José, Costa Rica, en 1969. Se establecen diversas disposiciones. Entre las más notorias tenemos que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual para desarrollarse en forma sana durante su vida. Un caso totalmente relevante que tiene competencia directa con México como país son los vecinos del norte, en este caso es Estados Unidos de Norteamérica, donde por la muy amplia presencia y flujo de personas que emigran hacia Estados Unidos con la intención de encontrar una mejor calidad de vida, se desentienden de las obligaciones que tienen en materia de alimentos. Los Estados Unidos de América tienen una complicación muy particular. Por ejemplo, en el caso de que tienen
Una competencia de carácter estatal, cuando una persona tiene la obligación de otorgar alimentos y ser demandada en un estado de la Unión Americana, por ejemplo en Texas, que es el que colinda con Ciudad Juárez, si esta persona migra rumbo al estado vecino que es Arizona, tiene una competencia totalmente diferente, lo que complica que se ejerza algún tipo de acción jurídica para beneficio de los niños, ya que se tendría que demandar nuevamente en el estado de Arizona si se hizo anteriormente en el estado de Texas, o solicitar un exhorto, que es un aspecto que vamos a ver posteriormente en el video. Esto es un ámbito en el cual es necesario contrastar con la Constitución mexicana, porque por ejemplo en el artículo 4 se fijan algunos principios como es el deber de los padres de preservar el derecho de los menores a que satisfagan sus necesidades como es la salud física y mental. Entonces, dentro de estos ordenamientos existe la norma imperativa de aplicación inmediata que dispone que todos los menores que se encuentren en México tienen el derecho a los alimentos para que logren ejercer este derecho que ha sido mencionado. ¿Cuál es la competencia internacional para conocer y resolver? Bueno, en México no existe una fuente interna que tipifique una regla especial de derecho internacional privado que otorgue competencia internacional para resolver o conocer acerca de casos o litigios relativos a las demandas por los alimentos. En el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal se menciona la competencia interna del juez para tener conocimiento acerca de lo que es el domicilio del acreedor alimentario. O sea, este se denomina como el domicilio del actor. Cuando el acreedor alimentario radica en una entidad federativa y en este caso la persona que tiene la obligación alimentaria radica en otra, el juez del lugar donde radica el acreedor alimentario puede ejercer el principio de atracción para que se lleve a cabo el cumplimiento de la obligación jurídica. Esto es muy diferente en el ámbito internacional, porque no se pueden atribuir competencias a estados extranjeros y mucho menos a órganos de gobierno cuando es el caso donde el acreedor alimentario se encuentra en México y la cuestión de la obligación se encuentra en otro país. Se tiene que mencionar con total certeza que la única fuente del orden jurídico mexicano que le puede atribuir competencia a uno u otro en la cuestión de los estados o países son únicamente los tratados internacionales. ¿Cuáles son los puntos de conexión alternativos que son susceptibles de ser aplicados? Bueno, por ejemplo, donde el juez del estado de domicilio o es el de la residencia del acreedor de forma habitual, puede ser un punto de conexión, o en el caso de que el juez autoridad del estado del domicilio de la residencia habitual sea el del lugar del deudor, también de que el juez o tribunal del estado en el cual el deudor tenga vínculos personales como posesión de bienes, percepción de ingresos u obtención de beneficios económicos. El respeto a las acciones para incrementar el pago de alimentos, cualquiera de las autoridades señaladas puede ser competente para que se cumpla esta obligación. O también pueden ser competentes para conocer las acciones de cese o reducción de alimentos y siempre tutelando de la forma más amplia al menor. En este sentido, ¿cuál es la ley aplicable? Bueno, se va a elegir la ley de la residencia habitual del alimentista, porque en lo general la conexión nacional se ha sustituido por la del domicilio y residencia habitual, incluso en países europeos que recientemente la tenían como institución desconocida. Por lo tanto, es reprobable el hecho de que no exista esa
comunicación entre los estados cuando tienen algún tipo de supuestos en los que están impidiendo que se desarrolle el cumplimiento de esta obligación jurídica. En el caso mexicano, en las entidades federativas, en el texto se menciona el caso del estado de Jalisco. Por ejemplo, el estado de Jalisco se determina que los jueces son competentes dentro del estado de Jalisco y fuera del estado de Jalisco. Este territorialismo es muy particular porque no sucede en otras entidades de nuestro país. Entonces, cuando un nacido en el estado de Jalisco se encuentra en el estado de Chihuahua, pues se le aplica ese tipo de ley según la legislación vigente del estado de Jalisco. En este sentido, a nivel internacional, la norma formal conflictual y material que se elige, pues es aquella que resulte más favorable al interés del acreedor. Se denominan normas de conflicto materialmente orientadas. El derecho conflictual contempla un procedimiento muy específico para la obtención de alimentos. El primero de ellos es el procedimiento mediante una institución intermediaria. En el caso, por ejemplo, de que un Estado tenga una de las dos partes, el acreedor alimentario o el titular de la obligación jurídica, bueno, en uno de ellos, que es donde se establece la demanda, se denomina autoridad remitente, mientras que en el otro es la institución intermediaria, donde ambas instituciones llevarán a cabo los trámites para solicitar y proporcionar los alimentos, como se menciona en el siguiente supuesto. El demandante, que es el acreedor alimentista, presentará en el estado de su domicilio y la autoridad remitente la solicitud encaminada a obtener los alimentos, las pruebas, entre las cuales pueden ser las fotografías, pueden ser peritajes, pueden ser documentos de cuestión pública, un poder, siempre y cuando la autoridad remitente transmita la solicitud de los documentos anexos a la institución intermediaria del Estado, en donde se encuentra el demandado para que éste lleve a cabo el trámite correspondiente. La institución intermediaria pues, va a ser la que va a retener la cuestión de los pagos y hará la gestión necesaria para que los pagos lleguen directamente a la que va la alimentaria. También a nivel internacional existe el procedimiento mediante el exhorto, que es en donde se hace al Estado remitente, donde se solicita la obtención de pruebas, asistir al procedimiento o tramitar donde se establezca el lugar conocido para el reembolso o los derechos o los costos que tiene que cubrirse. También en el caso de las cartas rogatorias, se tiene que tener cierto reconocimiento de las resoluciones extranjeras en cuanto a la materia de alimentos, por lo que deben de cumplir con ciertas condiciones y requisitos que están establecidos en el derecho convencional internacional. Para el reconocimiento de las resoluciones extranjeras, en primer lugar, se puede hablar de la competencia, que se deriva de la que el juez o la autoridad o el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia haya tenido competencia en la esfera internacional de conformidad a los artículos octavo y noveno de la Convención Americana para tener conocimiento del asunto y para juzgarlo. También en este caso deberá de existir una sentencia que esté legalizada en los términos que establece el derecho internacional, es decir, que haya pasado ya por los procesos en los cuales se establece, por ejemplo, el inicio del proceso, la presentación de las pruebas, la notificación y emplazamiento al acreedor alimentario, respecto al cumplimiento de la obligación que tiene que tener el sujeto que es titular de la obligación jurídica. Una vez que las haya recibido, la cuestión de la sentencia firme, por ejemplo, en donde independientemente de que exista un proceso en el cual se esté impugnando dicha sentencia, no
tiene como que esa función de detener o de pausar los procesos para que se efectúe el cumplimiento de la obligación jurídica, siempre para beneficio del menor, que es el titular de este derecho a los alimentos. Dentro de las medidas cautelares, bueno, en materia de alimentos, bueno, las que se encuentran constantemente en los casos que se ejemplifican son las de mayor importancia que se refieren al pago o aseguramiento de la pensión. Por ejemplo, una medida provisional o de urgencia que se puede estipular es que se le esté haciendo la retención de un porcentaje de los ingresos al titular de la obligación jurídica para beneficio del acreedor. Esto a nivel internacional tiene esta naturaleza de protección al menor. Hay resoluciones tipificadas como interlocutorias o provisionales que se conocen en materia de alimentos, pero siempre son ejecutadas por la autoridad competente, aun cuando dichas resoluciones o medidas provisionales estuvieran sujetas a recursos de apelación en el estado donde se dicta. Entre las otras reglas especiales que existen para el cumplimiento de la obligación en materia de la provisión de alimentos, pues se encuentra la cooperación internacional. Como se tiene conocimiento, un ejemplo es que todas las personas tienen el derecho a la asistencia consular y en este sentido de acudir al consulado para que se cumpla el derecho estipulado para la protección del menor, que es el acreedor de los alimentos. El consulado es el que tiene la obligación de tener conocimiento en primera instancia de la relación jurídica que está pasando. También otra regla especial es la caución o la garantía para que se efectúe el cumplimiento de esta obligación. El beneficio de la pobreza, que implica a estos grupos vulnerables que tengan un énfasis especial y que el tránsito de los fondos sea con la mayor eficacia y en el menor tiempo posible. A manera de conclusión, la provisión de los alimentos es un derecho humano cuyo concepto jurídico es mucho más amplio. No se limita únicamente a los alimentos en sentido estricto, sino a la cuestión de proveer al titular de la ejecución del derecho a la acreedor alimentaria, este derecho humano que constantemente se encuentra bajo el principio de progresividad de la ley, en el cual existe una adición de valores éticos sociales que constantemente se encuentra en evolución. En materia de derecho conflictual tenemos varias herramientas que nos permiten acceder a este derecho, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, la cooperación internacional, algunos puntos de conexión por los supuestos que se establecen en la ley, pero siempre se tiene el común denominador de la protección del acreedor alimentario, que en este caso pues, es sujeto de esta vulnerabilidad. Entonces, para ejecutar este tipo de beneficios se tienen muchas herramientas que constantemente están obedeciendo la dinámica jurídica en México y en el extranjero. Agradezco mucho su atención y como siempre para mí es un orgullo tener la oportunidad de participar de las actividades que son gestadas por nuestra máxima casa de estudios en Ciudad Juárez. Por una vida científica, por una ciencia vital. Al fondo aparecen mis datos de contacto por si pudiéramos ampliar un poco acerca de la exposición realizada durante estos breves minutos. Agradezco mucho su atención y nos vemos próximamente en este mismo canal.